febrero de 1995. Valle del Cenepa, sector de Tiguinza. El soldado de primera Quispe Mamani, del batallón de infantería de selva, se arrastra por un fango espeso y rojizo que le llega hasta el pecho. Su fusil FAL, un monstruo de metal y madera, está pegado a su cuerpo, mientras el silbido agudo de los morteros ecuatorianos estalla a menos de 50 metros, desgarrando la bóveda de árboles y haciendo llover una metralla de astillas y hojas. Mamani es de Puno, de la sierra. Antes de que lo llamaran a filas, era pastor de alpacas en el altiplano, un mundo de cielos abiertos, horizontes infinitos y aire tan fino que quema los pulmones. Completó su entrenamiento básico en la costa y lleva exactamente 2 semanas en este infierno verde. En esas 2 semanas, su compañía ha sufrido más de 30 bajas intentando avanzar apenas 3 kilómetros. Frente a él, invisibles detrás de una cortina de lianas y árboles milenarios, están los soldados de las Fuerzas Especiales de Ecuador. Comandos y, peor aún, los temidos Siguias, nativos de la selva, hombres que han preparado este campo de batalla durante años. Son veteranos de una guerra no declarada, una guerra de patrullas y escaramuzas que lleva décadas gestándose. Conocen el combate en este entorno de una manera que ningún entrenamiento en la costa peruana podría jamás enseñar. Lo que Mamani está descubriendo, lo que miles de soldados peruanos están descubriendo a lo largo de la traicionera cordillera del Cóndor durante enero y febrero de 1995, es una verdad amarga y sangrienta. El ejército ecuatoriano no es el enemigo improvisado y mal equipado que la propaganda en Lima prometía. Son los combatientes más preparados en su propio terreno, más adaptados y tácticamente más astutos que el Perú haya enfrentado en generaciones, y van a hacer que cada metro de esta selva impenetrable cueste sangre, sudor y lágrimas. Los números, cuando se analizan con frialdad, cuentan una historia incómoda. Entre el 26 de enero, inicio de los combates a gran escala, y el 28 de febrero de 1995, fecha del alto al fuego definitivo, las Fuerzas Armadas peruanas sufren un número de bajas que, aunque oficialmente manejado con discreción, se estima en cientos de muertos y heridos. Las fuerzas ecuatorianas, defendiendo desde posiciones preparadas, superadas en número y poder aéreo estratégico, infligen estas bajas mientras sufren, según sus propias cifras, una cantidad significativamente menor. El ratio de intercambio, bajas infligidas versus bajas sufridas, favorece claramente a la defensa ecuatoriana durante las fases más críticas del combate terrestre. Un soldado ecuatoriano bien atrincherado en Tiguinza, en promedio, deja fuera de combate a más de un soldado peruano antes de ser neutralizado. Para un ejército que, en el papel, era inferior en casi todos los aspectos, este desempeño en el campo de batalla desafía todas las expectativas de los altos mandos en Lima. El coronel en retiro Julio Vargas, historiador militar peruano, analiza estas cifras en su polémico libro de 2004, Cenepa, La victoria amarga. Su conclusión es brutal y directa. Soldado por soldado, patrulla por patrulla, el combatiente ecuatoriano en 1995, operando en su terreno preparado, fue tácticamente más letal que el nuestro. Esta superioridad táctica se manifestó en ratios de bajas que consistentemente favorecieron al Ecuador en los combates por puestos de avanzada, incluso cuando estaban superados en número, carecían de apoyo aéreo cercano efectivo y luchaban batallas defensivas contra un enemigo con mayor poder de fuego general. La pregunta que Mamani y miles de sus compañeros se hacían en el fango es simple: ¿por qué? ¿Por qué los soldados ecuatorianos, luchando por unos pocos kilómetros de selva sin valor estratégico aparente, con una logística precaria, sin dominio del aire, continuaron luchando con una efectividad que superaba a las tropas peruanas, teóricamente mejor equipadas y más numerosas? La respuesta no es una sola cosa. Es una constelación de factores: preparación del terreno, conocimiento íntimo del entorno, una doctrina defensiva adaptada, liderazgo y, sobre todo, una motivación forjada durante décadas, que convergieron para crear una máquina defensiva que, incluso ante la innegable victoria estratégica peruana, se mantuvo formidable en lo táctico. El factor más crítico, la preparación metódica del campo de batalla. Desde la guerra de 1941, el ejército ecuatoriano había considerado la cuenca del Alto Cenepa como el escenario inevitable del próximo conflicto. Durante años, posiblemente décadas, sus ingenieros y fuerzas especiales habían trabajado en silencio. Mapearon cada quebrada, cada colina, cada posible ruta de infiltración. Construyeron una red de puestos de vigilancia y bases interconectadas por túneles y trincheras camufladas. Y lo más letal de todo, sembraron miles de minas antipersonales, creando campos de la muerte invisibles que canalizaban a las fuerzas peruanas hacia emboscadas perfectamente preparadas. Habían convertido la propia selva, ya un enemigo formidable, en un arma. El teniente Marco,
un seudónimo para proteger su identidad, fue capturado por una patrulla peruana cerca de la Cueva de los Tallos a mediados de febrero. Su testimonio, conservado en los archivos de inteligencia del Ejército del Perú, proporciona una visión sin filtros de la mentalidad del adversario. Ustedes preguntan por qué luchamos así, con tanta efectividad. Es porque esta no es una guerra que empezó hace un mes para nosotros. Es la guerra para la que mi padre, que también fue oficial, me preparó. Es la guerra para la que hemos entrenado toda nuestra vida. Ustedes ven lodo y árboles. Nosotros vemos corredores de tiro, posiciones de mortero preregistradas y campos minados que conocemos de memoria. Cada sendero que ustedes creen descubrir, nosotros lo abrimos hace 5 años y lo sembramos de minas, quita pata, hace 6 meses. Ustedes luchan por un mapa, por un protocolo. Nosotros luchamos en el patio trasero de nuestra casa, un patio que hemos convertido en una fortaleza. La selva no es su aliada, es la nuestra. Pelea por nosotros. Cada liana, cada sombra, cada nido de hormigas que los vuelve locos, a nosotros nos protege. Esa diferencia, señor, importa más que sus helicópteros o su artillería. La doctrina táctica ecuatoriana amplificaba esta ventaja. Basada en una defensa en profundidad y el uso de pequeñas unidades de élite, permitía una flexibilidad asombrosa. Pequeños grupos de comandos, de 8 a 12 hombres, podían operar de forma autónoma durante días, hostigando las líneas de suministro peruanas, dirigiendo fuego de mortero con una precisión escalofriante y desapareciendo de nuevo en la selva. Esta filosofía contrastaba con el enfoque peruano, más convencional, que dependía de batallones enteros avanzando lentamente por trochas estrechas, vulnerables a emboscadas en cada recodo. En el combate del Cenepa, donde la densa vegetación dividía el mundo en compartimentos visuales de no más de 20 o 30 metros, la habilidad para reaccionar de forma independiente y descentralizada proporcionaba una enorme ventaja. Un sargento ecuatoriano, al mando de una escuadra, podía emplazar su ametralladora PKM, coordinar con un lanzador de RPG-7 y solicitar fuego de mortero de 81 milímetros sobre una patrulla peruana detectada, todo ello sin necesidad de consultar con su teniente. Por el contrario, una patrulla peruana bajo fuego debía primero establecer contacto por radio con su base de compañía, esperar órdenes, y para cuando la artillería de apoyo llegaba, el enemigo ya se había desvanecido, dejando atrás solo muertos y heridos. El capitán E.P.R. Luis Ibáñez, quien sirvió en la 6ª División de Selva y luego se convirtió en un respetado analista, describe esta diferencia en sus memorias El infierno verde. Los ecuatorianos respondían a las situaciones tácticas mucho más rápido que nosotros. Sus unidades pequeñas estaban empoderadas para actuar. Si detectaban una de nuestras patrullas, la emboscaban inmediatamente desde posiciones preparadas. Si su posición era amenazada, se replegaban a través de rutas de escape planificadas hacia una segunda o tercera línea defensiva. Nosotros teníamos que seguir una cadena de mando más rígida. Transmitir la situación, esperar la evaluación, recibir las órdenes. Para cuando podíamos reaccionar con fuerza, el momento táctico ya había pasado. Estábamos jugando ajedrez en un tablero que ellos habían diseñado, y donde conocían el valor y el movimiento de cada pieza. El armamento ecuatoriano, aunque no tecnológicamente superior, estaba perfectamente adaptado a esta doctrina. La ametralladora de propósito general PKM, de origen soviético, con su cadencia de fuego controlable de 650 disparos por minuto, era el pilar de su defensa. Su sonido grave y martillante se convirtió en el audio de la muerte en el Cenepa. Cada puesto de avanzada ecuatoriano tenía al menos una PKM en un búnker bien protegido, creando campos de fuego cruzado que barrían cualquier claro o trocha. La doctrina ecuatoriana organizaba toda su defensa alrededor de estas ametralladoras. Los fusileros existían para proteger a la PKM y guiar a los atacantes hacia su torrente de fuego. En contraste, las escuadras peruanas estaban organizadas alrededor del fusil. El FAL, un arma potente y fiable, era excelente, pero contra una PKM bien posicionada, los fusiles no podían generar el volumen de fuego de supresión necesario para permitir el avance. El arma de apoyo, la ametralladora ligera MAG, era formidable, pero a menudo se veía superada en número por las PKM enemigas, mejor emplazadas. Un informe táctico de la 5ª División de Selva, fechado en febrero de 1995, reconoce este problema con crudeza. Las ametralladoras PKM del enemigo, emplazadas en búnkeres de madera y sacos de tierra, pueden suprimir a una compañía entera con fuego sostenido. Nuestras escuadras no pueden avanzar contra estas armas sin apoyo directo de cohetes o granadas de 40 milímetros. El enemigo posiciona sus nidos de ametralladora para crear zonas de muerte superpuestas.
Los intentos de flanquear una posición a menudo resultan en la exposición al fuego de otra. Las bajas son consistentemente altas cuando asaltamos sus puestos fortificados de Tiguinza y Base Sur. La artillería de mortero ecuatoriana, aunque superada en número por la peruana, se usaba con una precisión devastadora. Sus observadores avanzados, a menudo comandos infiltrados, estaban entrenados para dirigir el fuego indirecto con una eficacia asombrosa. Las comunicaciones por radio entre los observadores y las baterías de morteros de 81 milímetros y 120 milímetros operaban con una eficiencia letal. Un observador ecuatoriano podía solicitar fuego sobre coordenadas específicas en menos de 3 minutos. La precisión del fuego era típicamente dentro de un radio de 25 a 50 metros del objetivo. Esto significaba que cualquier concentración de tropas peruanas, una patrulla haciendo un alto, un grupo de relevo llegando a un helipuerto improvisado, un puesto de mando de campaña, podía ser castigada con fuego de mortero antes de que tuvieran tiempo de dispersarse. Y luego estaban las minas. El arma más cruel y psicológicamente devastadora del CENEPA. Minas antipersonales de fabricación diversa, muchas de ellas simples y diseñadas no para matar, sino para mutilar. El clic de un activador, seguido de una explosión sorda y un grito desgarrador, se convirtió en la pesadilla de cada soldado peruano. Avanzar 10 metros podía tomar una hora, con los soldados palpando el suelo con sus bayonetas, el sudor frío corriendo por sus espaldas. Cada paso era una lotería mortal. Las minas no solo causaban bajas, sino que destrozaban la moral, ralentizaban cada operación y convertían la evacuación de un solo herido en una pesadilla logística que exponía a más hombres al fuego enemigo. La selva del CENEPA convertía estas ventajas ecuatorianas en un calvario para las fuerzas peruanas. El terreno, un laberinto de colinas empinadas, quebradas profundas y vegetación tan densa que el sol rara vez tocaba el suelo, favorecía desesperadamente a la defensa. Un solo nido de ametralladora ecuatoriano podía detener el avance de un batallón peruano durante horas. Los helicópteros, la principal ventaja estratégica peruana para la movilidad y el abastecimiento, eran vulnerables al fuego antiaéreo desde las cimas de las colinas y solo podían operar en helipuertos improvisados que se convertían en imanes para el fuego de mortero. La visibilidad estaba limitada a unos pocos metros. Las emboscadas eran la norma. Flanquear era casi imposible sin caer en otro campo minado o en otra emboscada. El general de división E.P.R., Vladimiro López Trigoso, quien comandó operaciones en la zona, escribió en un informe posterior: el CENEPA ha neutralizado muchas de nuestras ventajas materiales. Nuestra superioridad numérica se diluye en un terreno que solo permite el combate de pequeñas unidades. Nuestra fuerza aérea no puede discriminar objetivos en este terreno compartimentado y bajo un clima impredecible. Nuestra artillería masiva es menos efectiva porque no podemos observar los impactos con claridad. Los ecuatorianos han convertido cada colina en una fortaleza. Avanzar requiere asaltar cada posición individualmente con infantería, con bajas predecibles y un enorme costo logístico y moral. Las estadísticas de batallas clave como las de Cueva de los Tallos, Base Sur y Tiguinza revelan la escala de la dificultad. Durante los 33 días de conflicto intenso, las fuerzas peruanas lograron sus objetivos estratégicos: desalojar a las fuerzas ecuatorianas de las cabeceras del CENEPA, reafirmando la soberanía peruana en la zona delimitada por el Protocolo de Río de Janeiro. Pero el costo táctico fue enorme. Las divisiones de selva peruana sufrieron tasas de bajas alarmantes. Batallones que entraron con 400 hombres salieron con 300 o menos. El reemplazo de estas bajas creaba otro problema. Los nuevos soldados, a menudo jóvenes de la costa o la sierra sin aclimatación a la selva, eran enviados directamente al frente. Eran arrojados al combate inmediatamente, sin conocer a fondo a los hombres de sus escuadras ni las particularidades del terreno. Las tasas de bajas entre estos reemplazos eran desproporcionadamente altas. Un estudio no oficial del ejército encontró que un porcentaje significativo de los reemplazos se convertían en bajas en sus primeras 2 semanas de combate, ya sea por fuego enemigo, enfermedades tropicales o accidentes en el terreno. En contraste, el sistema ecuatoriano, al luchar en su propio territorio preparado, mantenía una cohesión de unidad mucho mayor. Sus hombres ya estaban aclimatados, conocían el terreno y luchaban con la confianza que da la preparación. La moral y la motivación presentaban una paradoja compleja. Los soldados peruanos luchaban por la integridad territorial de su patria, una causa justa y poderosa. El lema "ni un paso atrás" resonaba con fuerza. Sin embargo, en el terreno, se enfrentaban a un enemigo que luchaba con una ferocidad y una convicción que desconcertaba a los oficiales peruanos. Para los ecuatorianos, esta era la revancha por la humillación de 1941.
Era una causa nacional inculcada durante 50 años. Luchaban con el fervor de quien defiende su propio hogar, aunque ese hogar fuera un puesto de vigilancia en una selva remota. El interrogatorio de prisioneros ecuatorianos revelaba esta complejidad. Un capitán capturado cerca de Tiguinza dijo a sus interrogadores: "No lucho por un presidente o un general. Lucho porque desde niño me enseñaron que esta tierra es nuestra y que el Perú nos la arrebató. Lucho por mis compañeros que han muerto. Lucho porque rendirme es deshonrar a mi país y a 50 años de preparación. Sé que el Perú es más grande y más poderoso, pero aquí, en esta selva, en este puesto, las cosas son diferentes. Aquí, la victoria es posible. Y por esa posibilidad, estamos dispuestos a morir". Las tácticas defensivas ecuatorianas se volvieron legendarias por su efectividad. La defensa en profundidad, con múltiples líneas de búnkeres y trincheras, significaba que tomar la primera línea no garantizaba nada. Las fuerzas peruanas que lograban penetrar la primera línea se encontraban exhaustas y desorganizadas, solo para enfrentar una segunda y tercera línea igualmente fortificadas. Los contraataques ecuatorianos, a menudo nocturnos, eran cronometrados para golpear a las unidades peruanas cuando estaban más vulnerables, consolidando sus posiciones recién ganadas. El uso de búnkeres de troncos, sacos terreros y planchas de metal, camuflados magistralmente, convertía cada pequeña base en un nudo de resistencia difícil de romper. Un documento táctico peruano de finales de febrero describe la frustración. El enemigo ha preparado posiciones defensivas en profundidad que absorben nuestros asaltos. La destrucción de la primera línea no produce un colapso. La segunda línea contraataca inmediatamente, a menudo intentando restaurar la posición original. La única manera de romper estas defensas es con fuego masivo de helicópteros artillados, seguido de un asalto de infantería coordinado. Este proceso es costoso en municiones, riesgoso para las aeronaves y agotador para nuestros hombres. ¿Por qué entonces, si los ecuatorianos fueron tan efectivos tácticamente, el Perú ganó la guerra? La respuesta es simple: estrategia, recursos abrumadores y la voluntad política de ganar. El Perú podía reemplazar sus bajas y su material indefinidamente. Ecuador no. La Fuerza Aérea del Perú, aunque con dificultades para operar en el CENEPA, mantenía una superioridad aérea total en el teatro de operaciones más amplio, impidiendo cualquier escalada ecuatoriana. El ejército peruano movilizó decenas de miles de tropas a la frontera, una fuerza que Ecuador simplemente no podía igualar. La guerra era una ecuación de poder nacional, y el Perú estaba en el lado ganador de esa ecuación. La diplomacia peruana, respaldada por la demostración de fuerza militar, logró en la mesa de negociaciones en Brasilia lo que se había luchado en el campo de batalla: el reconocimiento ecuatoriano de las fronteras establecidas en 1942. El general E.P. Francisco Morales Bermúdez, una figura respetada del ejército, reconoció la calidad del adversario en una entrevista años después. Los ecuatorianos se prepararon muy bien para una guerra en un sector muy específico. En ese sector, tácticamente, nos dieron una lección de preparación. Hombre por hombre, en su trinchera, lucharon con valor y habilidad. Pero nosotros teníamos más hombres, más aviones, más recursos y, lo más importante, teníamos la razón histórica y legal. Al final, la estrategia se impone a la táctica. Los números y la capacidad de sostener el esfuerzo de guerra ganan. Pero nunca debemos olvidar que nos costó caro, y que el soldado ecuatoriano, en defensa de lo que creía suyo, se ganó nuestro respeto en el campo de batalla. Las lecciones que el ejército del Perú aprendió en el CENEPA informarían su doctrina durante décadas. Los manuales de posguerra enfatizaron la necesidad de un mejor entrenamiento de selva, mejor equipamiento para la infantería, mayor descentralización táctica y, sobre todo, una mejora radical en la inteligencia y el reconocimiento del terreno. La experiencia del CENEPA demostró que el equipamiento superior y la ventaja numérica no pueden compensar las deficiencias en preparación, adaptación al terreno y conocimiento del enemigo. El costo de esas lecciones se midió en la sangre de cientos de peruanos. Cada estadística representa a un soldado como Quispe Mamani, jóvenes de Puno, de Ayacucho, de Piura, que se enfrentaron a los comandos ecuatorianos en la selva del CENEPA y aprendieron que la guerra no se trata de desfiles ni discursos patrióticos. Se trata de quien dispara primero, quien tiene la mejor posición, quien conoce mejor el terreno y quien está dispuesto a soportar más horror para sobrevivir. Los ecuatorianos estaban muy bien preparados. Y en febrero de 1995, esa preparación se pagó con sangre peruana. Si esta historia te ha revelado por qué los soldados ecuatorianos, a pesar de la derrota estratégica, fueron un enemigo tan formidable, déjanos un comentario contando qué fue lo que más te sorprendió.
Y si quieres más historias honestas sobre las realidades del combate y el valor de nuestros soldados, suscríbete. Estas historias importan porque nos recuerdan que la guerra no tiene héroes de caricatura ni villanos fáciles, solo soldados cumpliendo con su deber. Y ese deber es defender la patria. Los ecuatorianos fueron muy buenos en su trabajo de defender sus posiciones. Los peruanos fueron mejores en el trabajo de ganar la guerra. Y esa verdad incómoda es la que Cholito Mamani aprendió en el fango del Cenepa. Una ráfaga de PKM, una mina,